Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos aquellos que están en la sintonía de tu programa de Las Hormigas. Estamos hoy preparando una palabra y digo estamos porque no estoy sola. Por supuesto que está aquí con nosotros el Señor Jesucristo, que está siempre muy interesado por este programa de Las Hormigas, para que muchas almas conozcan más de su sabiduría, más de su palabra, más de su amor. Qué gran amor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero también está nuestra hermana Carmen de Uruguay, la cual tiene, de seguro que tiene palabras de saludos para toda la audiencia. Amén, ¿qué tal? Una bendición como siempre, estar juntos compartiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de su bendita palabra. Un placer poder compartir entonces lo que Dios tiene. Estemos con expectativa de qué Dios nos va a hablar hoy. Es verdad, hoy tenemos un tema, sabe que a mí Dios me habla generalmente cuando me habla Dios me da una palabra, pero cuando le digo una palabra es una sola palabra, o sea, no un versículo, no, una palabra. Y la palabra que Él me ha inquietado en este tiempo es una palabra que se llama escasez. Así que hoy tiene por título de este programa escasez. Vamos a estar hablando de la escasez. Usted cuando escucha la palabra escasez, de seguro que empieza a acordarse de algo. De seguro que usted empieza ya a decir, ay, sí, yo viví de repente un tiempo de escasez. Capaz que otros dirían, yo vivo en ese tiempo todavía. Bueno, no sé qué es lo que en tu interior esta palabra te empieza a decir ese recuerdo o ese tiempo o este tiempo tal vez. El tema de escasez es algo que se mueve a muchas cosas. Hay gente que puede tener muchas cosas, pero aún teniendo cosas materiales, tal vez tenga escasez en algo espiritual, en algo emocional, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar directamente a la oración. Entonces vamos a estar orando para poner este tiempo en la voluntad de Dios, para que el Señor nos administre, ¿verdad? El Señor mismo nos hable, ¿no? El Señor tiene algo que hablar con respecto a este tema de escasez. Y vamos a estar orando. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora, Señor, por ser tus hijos, tus hijas. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor amado, nos estás inquietando con respecto a esta palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú nos enseñes. Queremos, Señor, que tú nos orientes, Padre, en este tiempo, Señor, donde muchas personas están viviendo en escasez económica, escasez espiritual, escasez en salud, escasez muchas veces hasta en lo emocional, Padre. En muchas áreas, Señor, queremos que tú, Señor, nos enseñes, Padre, para que podamos tener victoria, para que podamos tener bendición, para que podamos tener, Señor amado, esa gran abundancia, Señor, en ti, Padre. Te estamos agradecidos de este tiempo de poder, Señor, aprender más de ti, de este tema con respecto a la escasez. Bueno, amén y amén. Así que mis queridos oyentes, vamos a estar directamente, vamos a estar en el diccionario. Vamos a ir al diccionario. Sí, hoy la hermana Sara se puso con diccionario y todo. Según el diccionario, la escasez o ser escaso, ¿no? Es algo que significa que ser corto, insuficiente, limitado. Su ración es un poco escasa, da como ejemplo, ¿verdad? Esto nos habla de escasez. Cuando alguien, por ejemplo, dice, bueno, tengo una poca ración, tengo un poco de esto. No es algo mucho, es algo poco. Dice, poca cantidad de algo, otro ejemplo, estoy con escaso de dinero. Yo recuerdo con respecto a eso del escaso de dinero, me acuerdo muchas veces que yo tenía que ir a comprar algo, por ejemplo, un artículo que tenía que comprar algo, pero no me alcanzaba el dinero. Y yo me acuerdo, pero
¿Sabe lo que me estoy acordando? Ahora veo que cuando uno empieza con esa palabra en la mente le va a encontrar mucho significado. Yo me acuerdo cómo barría la casa, cómo revolvía ese de repente, buscaba ese bolsito, esa cartera, esa billetera, a ver si había alguna monedita para ir buscando y encontrando, para ir a comprar esa cosa, ese artículo que necesitaba. Y evidentemente que vos cuando estás en escasez, también, ya otra cosa que me acordaba, hermana Carmen, hace un tiempo atrás, en los lugares, en el supermercado, en el mall, uno llevaba uno llevaba la botella de vidrio y le daban un dinero a cambio. Entonces digo, bueno, estoy escasa, voy a llevar a ver si hay alguna botellita, las vendemos y con eso compramos lo que necesitamos. Parece que la hermana Sara sabe mucho de escasez, porque en mucho tiempo hemos estado en ese tiempo. No sé si, hermana Carmen, ¿usted tiene algún recuerdo de la escasez? Sí, claro, claro que sí, digo, este, recuerdo, estábamos con mi esposo, pasando un tiempo difícil, él había quedado sin trabajo, eh, para servir al Señor, y yo también, y bueno, nuestra heladera estaba completamente vacía, y y bueno, decidimos apagarla porque lo que teníamos era agua nada más. Pero qué bueno en ese momento de escasez que siempre surge la mano de Dios, ¿no? Siempre provee. Allí surgían unos hermanos que trabajaban en unas quintas y ellos aparecían antes del culto o después del culto con algunas verduras. Y había tiempo de verduras. Me acuerdo que unas veces la mayoría eran brócolis y acelga, pero hubo un tiempo que era brócoli. Es como un repollo chiquito, no sé si se conozca por todos lados. Y me acuerdo que el brócoli era desayuno, almuerzo, merienda y cena. Hervidos con salsa, al horno. Pero la mano de Dios siempre estuvo en esos momentos difíciles, siempre Dios provee, ¿verdad? Él siempre está proveyendo a sus hijos. Qué bueno, después nos tenés que pasar recetas de brócolis. Amén, amén. Ciertamente que Dios siempre suple. Damos gracias al Señor Jesús. Mire, yo no tengo vergüenza en decirlo. Tengo 47 años viviendo acá arriba de esta tierra y Jehová siempre cumplió su palabra. ¿Cuál es esa palabra? Bueno, dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué significa esto? Mi papá creía en el Señor Jesucristo y yo, 47 años acá arriba de esta tierra, nunca, para la gloria de Dios, puedo decir que nunca Dios me ha desamparado de decir, hoy no tengo para comer. Sí, claro, de repente he hecho algún ayuno que no he tenido para comer. ¿Pero por qué? Porque yo misma, pero no era porque no tuviera. Dios siempre provee a sus hijos. Dios siempre ha estado aquí. Pero sabemos, por ejemplo, por la Biblia, y también conocemos por historias de hermanos cristianos, como lo decía Pablo, he sabido vivir en la abundancia, pero también he sabido vivir en la escasez. El hecho de que uno sea cristiano no significa, no te garantiza que vos vas a vivir siempre en una vida de abundancia. Hay momentos en abundancia, hay otros momentos que no tenemos. Hay otro momento, como comentaba la hermana Carmen, que tenía una heladera, pero la tenía vacía. Pero Dios siempre suple, aunque de repente capaz que ella lo que quería era comer, no sé, la mejor carne, el mejor platillo, Dios le daba el brócoli. Le dijo, no, conformate con el brócoli, desayuná brócoli, almorzá brócoli, merendá brócoli, cená brócoli. Yo creo que ya soñaban con los brócolis. Damos gracias al Señor Jesús. Un testimonio que me acuerdo, no es mío, es un testimonio de un pastor colombiano, él. Dice que él estaba en un momento de escasez. Era por el momento de las fiestas y su esposa le decía, no vamos a estrenar nada. Vio que cuando llega la fiesta generalmente uno que, bueno, quiero comprarme algo lindo, que esto. Y dice, le dijo este siervo, que pastor, él, le decía,
lo que vamos a estrenar son las misericordias, que son nuevas cada mañana, porque no había para estrenar nada. Y sabe que este siervo estaba en un momento de escasez. Y en su heladera, en su nevera o en su freezer, según su refri, según en el país que lo escuche, en su nevera lo único que había eran limones. Limones. Entonces dice que vino un siervo, otro pastor, y dice, hola, sí, vos sabés que justo vine por acá, no tenía pensado venir por acá y me acordé que vos vivías por acá. Entonces dice, vine a saludarte porque ya me tengo que ir. Entonces él lo recibió en la casa y dice que este pastor muy animado le dijo, ¿qué querés tomar? Como si en su refri tuviese una cantidad de abundancia y lo único que tenía eran limones. Y entonces dijo que este pastor que venía le dijo, ay, yo si tenés una limonada bien fresquita. Y era lo que tenía limón. Y entonces le dijo a la señora, prepará limonada. Y le ofreció la limonada. Y él contento con esa limonada. Bueno, dice que cuando se iba este pastor, le dijo, bueno, mirá, dice, te voy a dar esto para ti. No, pero no, no, siento en mi corazón de dártelo. Y bueno, este pastor contento dijo, bueno, algo, Dios algo envió. Y sabe que gracias a Dios le dio una cantidad de dinero que se fueron a comprar una cantidad de cosas, regalos. Una Navidad pasaron tremenda. Y bueno, después este pastor se enteró, después al tiempo se enteró. Dice que ese pastor le iba a dar algo así como un 100, pero se equivocó, en vez de 100 le dio 1000. Y esa bendición le cayó, como quien dice, de rebote. Y dice que al tiempo, ¿no? Dice, pero ¿cómo te ama Dios? Dice, ¿cómo te ama Dios? Mira que yo me equivoqué en el papelito. Y dice, yo tenía esa plata para otra cosa, pero bueno, Dios actúa de manera que a veces nosotros no nos imaginamos. Hoy estamos hablando de la escasez. Esa escasez, qué bueno que es en el tiempo de escasez seguir clamando a Dios. Qué bueno que es en ese tiempo de escasez no reprocharle a Dios. Usted sabe que en la Biblia habla de muchos siervos que han hablado, que han actuado, que han estado en una etapa de escasez. Muchas historias. Hoy vamos a estar hablando de una historia. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17. Rápido, vaya a buscar su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar compartiendo una historia muy conocida que vamos a estar tratando este tema de escasez. Damos gracias al Señor Jesús, te estamos dando tiempo, capítulo 17. Primera de Reyes, donde vamos a estar hablando de un profeta, el profeta Elías, que se encuentra con una viuda de Sarepta. Vamos a estar posicionando nuestros ojos en el verso 8 para estar compartiendo esta preciosa palabra que tenemos en el día de hoy con respecto a la escasez. Usted sabe, esto no está en Primera de Reyes, pero usted sabe que en Job también está pasando un tiempo de escasez, un tiempo de miseria, un tiempo difícil. Y la mujer de Job le dice, maldice a tu Dios y muere. Así dice la Biblia. Pero este siervo Job, él decide en su corazón decir esta palabra. No solamente de Dios vamos a recibir lo bueno. A veces nos toca pasar ese trago amargo, ese momento difícil que no queremos, pero nos toca pasar. Y mire la disposición que tenía Job, una disposición de decir, también de repente nos va a tocar el momento de escasez, pero aún así vamos a seguir glorificando a Dios. Aún así ese Dios sigue viviendo y sigue reinando. Así que no importa la escasez, vos de repente estás en un momento de escasez, de repente vos te acordás porque tal vez en otro tiempo vos viviste escasez. Capaz que cuando eras niño, cuando eras niña, vivías escasez. Yo conozco gente que cuentan relatos de que
A veces tenían que ir a trabajar los niños porque vivían en un tiempo de escasez que no había en la casa nada. Así que damos gracias al Señor Jesús porque tenemos promesa. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tenés promesa de Dios que Dios siempre algo te va a dar, pero a veces no te va a dar en abundancia. Damos gloria al Señor Jesús. Vamos a estar compartiendo. Hermana Carmen, ¿quiere estar compartiendo en versión Reina Valera? Vamos a estar compartiendo en Reina Valera, capítulo 17, verso 8, y te digo... Hasta el 16. Hasta el 16. Muy bien. Bien, así dice la bendita palabra de Dios, allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. Amén. Amén. Hemos compartido la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a ella porque esa palabra está viva, esa palabra nos alimenta, esas palabras nos llena de bendiciones para nosotros. Mire, acá relata exactamente, vamos a estar estudiando lo que le pasaba a esta viuda. Una viuda donde estaba viviendo una situación extrema, ¿verdad? Estaba viviendo en una situación de escasez, de una escasez bastante preocupante. Usted sabe que de repente, usted como de repente está escuchando, como ama de casa, va viendo la alacena, ¿y qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Uy, esto me tiene que durar tanto y no voy a llegar. Entonces de repente usted como ama de casa, ¿no? Va diciendo, bueno, tengo que hacer, no sé, un milagro, una maravilla para que se multipliquen esos alimentos. Pero damos gloria al Señor Jesús. ¿Qué hacer en el momento de escasez? Acá vemos exactamente la escasez que tenía esta mujer, que de repente ella ya tenía planificado qué hacer con su escasez, qué hacer con su provisión. Esa provisión que tenés, de repente es muy escasa, pero usted tiene que ser inteligente de esa provisión que usted tiene, sacarle el mejor recurso, el mejor provecho. ¿Para qué? Para que se multiplique. ¿Para qué? Para que sea de bendición para usted y para los suyos, para usted y para su casa. Esta mujer tenía una poca provisión y salió, se ve, a hacer su quehacer, ¿no? Ella tenía planificado qué hacer con esa provisión
y se encuentra con un personaje. Acá nos encontramos con un personaje. Este personaje le empieza a hablar a esta mujer. Entonces esta mujer este personaje le dice, discúlpeme señora, ¿no me daría un poco de agua? Y esta señora ya tenía planificado qué hacer, pero cuando escuchó a esta persona, le cambiaron los planes. Ella dijo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro. No tenía pensado encontrarse un hombre que le pidiera un poco de agua. Pero cuando este hombre le empieza a pedir un vaso de agua, ya ahí le cambian los planes a esta señora. Y esta señora le dice, sí, le voy a dar un vaso de agua, ¿cómo no? Pero ahí entonces este hombre le cambia también. Le cambia y le dice, pero no traiga solamente agua, tráeme pan. Entonces ahí la mujer se empieza como que a decirle, me estás pidiendo algo que no te lo puedo dar. Y entonces empieza a explicarle, ya a decirle la circunstancia. Mire, usted de repente encuentra a alguien caminando por ahí, ¿no? Y usted no le va a contar sus problemas, no le va a contar toda su intimidad, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque usted no conoce a esa persona. Usted no necesita andar contando a todas las personas que usted se encuentre por ahí qué es lo que le está pasando en su intimidad. Pero cuando este hombre le pide pan, cuando este hombre le pide algo sólido para comer, esta mujer le empieza a decir, vive Jehová, vive tu Dios que no tengo. No me estás pidiendo algo que yo no tengo. Me estás pidiendo algo que yo quisiera tenerlo. De hecho, en mis planes está hacerlo. Pero lo tengo planificado para mí, porque tengo algo muy escaso y lo que tengo lo tengo que cuidar hasta el límite de capaz de no compartirlo, porque planificaba yo, ¿ves estas leñas? Bueno, con esto iba a hacer ese pan, pero no solamente era hacer ese pan, era hacerlo, comerlo y ya morir, porque es lo último que tengo. Ya no tengo más. Mire esta clase de relato que esta mujer le empieza a hablar con este varón. Ella le empieza a decir su situación. Un vaso de agua no era tan complicado, pero con el pan no, porque el pan que tenía, que no lo tenía que elaborar, era lo último que tenía. El momento de escasez en su provisión, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Usted tiene agua para convidar? ¿Usted tiene también en sus planes? Hay gente que tiene planes. Hay gente que dice, bueno, yo planifico que tal día cobro, entonces me van a depositar en el cajero, en el banco o en esto o el otro, y con esto yo voy a sacar y voy a proveer para mi familia, para mi casa, voy a pagar tal cuenta, capaz que empeñé algo y tal día tengo que ir a pagarlo. Los planes que hacemos nosotros en tiempo de escasez, pero cuando viene ese siervo, cuando viene esa palabra, cuando vino Elías, ese profeta, y le empieza a hablar a esta mujer y le empieza a decir, no tengas miedo, no tengas miedo en la escasez, el Espíritu Santo se va a glorificar. En la escasez, el Espíritu Santo te quiere enseñar algo. En esa escasez, el Espíritu Santo te va a decir, mejor es dar que recibir. Qué bueno que es cuando uno da algo a alguien. Ay, mira, yo te traje hoy un postre, hermana. ¿Por qué? Porque tenía en casa. Porque es lindo dar y compartir con los seres que amamos. Es bueno dar. Pero si era lo último que tenía, ahí está más complicado dar. En el momento de escasez, no todos quieren dar. Esta viuda le empezó a decir, me estás pidiendo justamente el pan y yo ya tenía planificado
con ese poco de harina, con ese poco de aceite, hacer un poco de pan, comer y dejarnos morir con mi familia. Así estaba la situación de la escasez de esta mujer, una provisión que se gastaba y una provisión que ya no había cómo volver a llenar esa harina ni a llenar ese aceite para volver a comer. Este relato nos habla que el profeta le empezó a decir, no tengas miedo. Lo primero que le habla es en el momento de escasez, vos varón que me estás escuchando, vos mujer que me estás escuchando, no tengas miedo. No tenés que tener miedo porque Dios mismo es el Dios que provee. Así que tú no tengas miedo. Si tú empiezas a tener miedo, si tú te empiezas a pensar y pensar y pensar, de repente dices, bueno, vienen las cuentas, y bueno, y mañana qué le doy a mis hijos, y pasado no, ya no sé qué voy a hacer, y esto que lo otro, y entonces empiezas a pensar, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a enfermarte, empiezas a no dormir, empiezas a buscar soluciones humanas. Esta mujer tenía en su corazón buscar esas soluciones humanas, esas soluciones terrenales. Pero hay un Dios sobrenatural, un Dios que interviene y ese mismo Dios empieza a decir, yo tengo otros planes para ti, mujer. Yo tengo otras cosas que enseñarte para ti, mujer. Una cosa que es aún mayor. Y en ese tiempo de escasez, ¿qué es lo que tiene que hacer uno en la escasez? Nosotros entendemos por esta palabra que esta mujer tenía planificado algunas cosas, pero se le cambiaron un poco los planes. Se le cambiaron los planes porque este varón venía con un propósito ya de Dios. Ese propósito que hoy de repente, hoy que tú estás escuchando, de repente puedes decir, yo también estoy viviendo en este tiempo, un tiempo de escasez, un tiempo donde necesito respuestas de parte de Dios, un tiempo donde necesito una provisión de parte de Dios. Y sabe qué, se me ocurre, hay escasez que de repente son económicas, pero hay otras escasez que solamente un milagro puede, de repente una sanidad, de repente una reconciliación con esa persona, un familiar que hace tiempo que ni se hablan. Y son cosas que solamente Dios puede hacer. En este tiempo hemos también leído otra parte, esto nos hace acordar, la hermana Carmen me estaba compartiendo en otra parte de la Biblia, donde ella va a estar compartiendo también una perla bíblica. Usted agrávese esto porque es promesa de Dios. Amén. Amén. La cita bíblica está allí en San Mateo, capítulo 6, versículo 31. Tiene como subtítulo el afán y la ansiedad. Y yo lo invito a que ustedes pues en su casa lo lea todo al pasaje, ¿verdad? Del 25 hasta el final. Yo voy a comenzar acá en el 31, donde dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Buscad, basta a cada día su propio mal. Y hablando de esta porción de la palabra, ¿verdad? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando estamos en estos momentos difíciles de escasez, de lo que estábamos hablando. Traía a memoria un testimonio de unos hermanos en Cristo que ellos con sus hijos estaban pasando un momento difícil, sin trabajo y sin darles el alimento para los chicos cuando venían del colegio. Y estaban allí recibiendo a sus niños de la escuela y no tenían que darles para almorzar.
Y, y bueno, claro, la esposa compartió, ¿verdad? Que no tenía nada para darle y los chicos venían de estudiar. Y entonces compartían estos hermanos que el padre, en fe, le dijo a su esposa que tendiera la mesa, que pusiera los platos, cubierto, tenedor, vaso. Incluso hizo colocar una jarra con agua y llenar los vasos. Y claro, los niños los hizo sentar en la mesa, pero no había nada, absolutamente nada para darles, solo un vaso de agua allí, es lo que había sobre la mesa. Y, y dicen estos hermanos que, bueno, él en fe oró y dio gracias a Dios, ¿verdad? Por los alimentos que había en la mesa, por lo que Dios había provisto, que fuera de bendición para sus cuerpos, para sus hijos, para que los fortaleciera, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y en el momento que termina esta oración de fe, golpean la puerta de su casa y es una vecina de 2, 3 casas de por medio que viene con unos paquetes en la mano, abundantes paquetes, y bueno, le habla con la mamá y le dice que habían tenido una fiesta, una reunión la noche anterior y que les había sobrado, bueno, cordero, asado, chorizos y un montón de ensalada, de comida, y que les daba pena desperdiciar todo aquello, si no lo veían mal, que se los dieran, que los compartieran con ellos. Bueno, aquello fue una gran bendición. La mesa ya estaba pronto, fue solamente colocar aquellos paquetes sobre la mesa y comenzar aquel banquete con la bendición de Dios. Estos hermanos realmente creyeron en fe, este, pusieron sus ojos en el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. Y bueno, Dios proveyó lo que necesitaba. Amén, qué bueno que es nuestro Dios, ¿eh? Damos gloria al Señor por este testimonio que nos cuenta, yo también conozco a los hermanos y realmente ha sido una gran bendición. Y realmente cuando nosotros podemos entender por la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en escasez? Y cuando nosotros estamos en escasez, según la Biblia, ¿no? Ahí en el verso 13, le voy a estar leyendo en lenguaje actual, Elías le contestó, le dijo a esta viuda, le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. O sea, Dios nos ha dado una mente, Dios nos ha dado una mente, una inteligencia, un conocimiento para uno qué hacer. Yo, por ejemplo, en un momento que no tenía trabajo, y bueno, vendía caramelos. De repente hay gente que va a las luces en un semáforo a vender agua, o de repente hacen agua fresca o venden frutas. La gente tiene una mente, tiene un conocimiento que Dios le da, una inteligencia, y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer? De repente capaz que vos decís, bueno, yo lo único que tengo mucha mano para hacer jardinería, voy a hacer plantitas y voy a vender plantitas. Otros dicen, bueno, a mí me salen ricas las masas, voy a hacer un pan, lo voy a vender. Tú tienes algo que Dios ha puesto en ti. Capaz que, por ejemplo, no sé, no sé, hacer jabones o hacer perfume o coser algo. Tú tienes algo que Dios te ha dado. Algo que Dios te ha dado de tal manera que tú puedas decir, bueno, mira, yo no tengo, pero no sé, voy a ir a vender esta cosita o voy a hacer esto, que Dios me ayude para que pueda alimentar a mis hijos o para que pueda sacar adelante mi casa, mi hogar. Y esta mujer tenía planificado ciertas cosas. Esta mujer, cuando se encontró con el profeta, ella ya tenía un plan, ella ya tenía un propósito. Pero cuando se encuentra con el profeta, Elías le dijo, no tengas miedo. Primera cosa, vos creés que Dios actúe en esa escasez, no tengas miedo, tené confianza. Tu Dios está haciendo algo poderoso en este instante. En este mismo instante, Él va a sorprenderte. En este mismo instante va alguien a tocar esa puerta como le pasó a estos hermanos, porque ellos actuaron con fe, porque ellos confiaban que ese Dios todopoderoso no iba a dejar pasar que sus hijos ese día no comieran, porque es promesa de Dios. Entonces ellos se aferraron
a buscar ese reino. Vamos a orar. Solamente tenían agua en esa mesa, pero dijeron, vamos a orar, porque nosotros hemos creído en un Dios que hace cosas que no lo podemos entender ni razonar, pero ese Dios va a suplir. ¿Cuántos dicen amén? Damos gloria al Señor Jesús. Entonces, esa misma escasez a mucha gente le hace tener miedo. A esa misma gente que le hace tener miedo muchas veces los paraliza, de tal manera que viene el miedo, viene la frustración, viene la depresión, viene la miseria, yo no sirvo para nada, viene la desvalorización y la persona se ata a sí misma, deja entrar no solamente a Satanás, esa persona empieza a atarse de tal manera que no cree que va a poder salir adelante. Nosotros hemos encontrado a personas así. Personas que en un momento de escasez han bajado los brazos, han decidido no seguir a Cristo, han decidido realmente buscar otras religiones falsas, brujos, etcétera, 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 buscando soluciones. Cuando este Dios lo único que quiere es que no tengas miedo, que le confíes, que confíes en esa palabra, una palabra que viene del mismo cielo y que dice, busca el reino, busca el reino, busca el reino, busca el reino. Si hoy no tienes, dale gracias al Señor porque vas a tener, como ese siervo que decía, damos gracias a Dios. Actúo como por fe. Esto es por fe, no es por vista. Usted tiene que creer. Hermana Sara, usted lo dice muy fácil, pero no tengo trabajo. Hace meses que estoy así, no encuentro una solución. Mira lo que tienes en tu casa, mujer. ¿Qué es lo que tienes en tu casa, varón? Tengo solamente eso. Y de repente usted ve, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Una herramienta. Bueno, esa herramienta sirve para algo. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado conocimiento. Sal y trabaja. Sí, pero nadie me quiere contratar. Hazlo gratis igual. ¿Por qué? Porque Dios cuando ve exactamente las intenciones, ve exactamente que tú querés producir, Dios te va a dar esa sorpresa. Dios mismo te va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en ese Dios. Mira, cuando yo estaba estudiando esta palabra, el Señor me hablaba también que no es solamente una escasez económica. Cuando vemos exactamente cómo estaba esta viuda, podemos decir, bueno, sí, ella tenía un poco de harina, ella tenía un poco de aceite, ella tenía el conocimiento para hacer el pan, sabía cómo hacerlo, ella estaba trabajando para elaborar su pan, su comida, ella lo sabía hacer, pero había otra escasez en esta viuda, era una escasez que no tenía marido, que de repente uno puede decir, bueno, yo tengo mis hijos, pero mis hijos no son, no escuche esta palabra, pero quiero que entiendan que hay personas que piensan así. Usted entiende en este tiempo que hay personas que de repente me dicen, mi hijo es una carga, mi hija es una carga, a mí me trae problema. A mí me trae problema este hijo a mi casa porque me roba para las drogas, porque me quita la bendición. Hay gente que está viviendo en una escasez porque estás pagando el abogado para ese hijo que lo quiere sacar de la cárcel. Hay gente que está viviendo en escasez porque su hijo, su hija o su ser amado lo tiene en una clínica rehabilitándose. Entonces, en vez de ser una bendición, esas personas muchas veces me han dicho en consejería, es una carga. Entonces yo tengo esta escasez porque este me trae problema. A veces el que le trae problema es el propio cónyuge, que dice, no, él está en los vicios, mire cómo está en borracho, viene con el trago y se gasta todo y yo no sé más qué hacer. Lo poco que hago me lo quita para su vicio. Nosotros hemos conocido en México, damos la gloria al Señor Jesús, una hermanita muy humilde, y a veces ella me decía, yo no puedo ir a la congregación porque tengo que trabajar, tengo tres trabajos y ¿sabe qué, hermana? Ore mucho por mí porque estoy necesitando la oración. En mi casa no hay cuchillo, lo he tenido que esconder porque cuando él viene borracho hasta me quiere matar. Él me violenta de tal manera y yo vivo, hermana, que si no trabajo, ¿cómo le doy de comer a mis hijos?
Entonces vemos que hay situaciones como esta situación de esta viuda. No era solamente lo económico. Ella necesitaba algo más. Ella necesitaba encontrar a Dios. Por eso el mismo profeta le dice, no tengas miedo, mujer. Jehová te va a empezar a sorprender. Jehová te va a dar de tal manera que vos vas a tener en abundancia. No te va a faltar. ¿Y cuántas veces en consejería encontramos a gente que te dice, no es que me falte el dinero, pero a mí me falta la caricia de alguien que me ame, de alguien que realmente venga a que me ame? Mire, yo he trabajado para la gloria de Dios, lo digo, a veces con personas muy pudientes, personas que realmente tienen mucho, pero mucho dinero. Y una de ellas me decía, ¿sabes, Sara, cómo puedo hacer para que venga mi hija? Cuando le digo, te voy a regalar tantos dólares o te voy a regalar o voy a hacer un cambio en el testamento, ahí viene mi hija a verme. Es la única vez que viene mi hija o la única vez que viene mi nieto cuando tengo que decir, viene el escribano, vengan porque voy a hacer un cambio y tienen que firmar. O vengan porque les voy a regalar tal cosa, o tal propiedad se la voy a dejar a fulanito. Vengan que ya viene el escribano. Si no, ni se acuerdan de mí, ni se acuerdan de una llamada. Y no son personas que son escasas de dinero, son escasas de amor, son escasas de realmente de que alguien los abrace, de que alguien los mime, de que alguien le diga, ¿querés un vaso de agua? Te sirvo una sopita caliente. ¿Querés un tecito? ¿Querés un cafecito? Y hay veces que tienen mucho dinero, pero no tienen ese amor, no tienen ese Dios que suple todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que estamos completos en Cristo. ¿Cuántas veces vemos? Yo lo he visto, hermanos, yo lo he visto, a mí no me lo han contado. He visto en consejería personas que dicen, sí, yo tengo a Cristo, hace años que tengo a Cristo, pero cómo Dios no me suple, cómo Dios es malo, cómo Dios me ha dejado en esta situación. Y muchas veces se la agarran hasta con Dios. Se la agarran hasta con Dios, ¿pero por qué? Porque no han vivido ese evangelio que nos dice que estamos completos en Cristo. Colosenses 2, 8 al 10 dice, cuídate de que ningún hombre te arruine mediante la filosofía y el engaño vano, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él, ¿en quién? En Cristo. Dice que mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y ustedes, quienes, nosotros, los que estamos escuchando esta palabra, y ustedes están completos en Él. Completo, es que estar completo es estar saciado. Estar completo es estar en bienaventuranza. De repente en el banco no tenés un solo centavo, pero estás bendecido porque en el banco espiritual tenés fe. Estás bendecido porque en el banco espiritual tenés confianza. Estás bendecido porque en el banco espiritual decís, yo tengo palabras que me dio Jehová, yo tengo palabra que me dio Dios y ese Dios no me va a dejar faltar nada. Gracias, Jesús, porque estamos completos en Él. Dice que Él es la cabeza de todo principado y de todo poder. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias al Señor. Ese Dios va a suplir, ese Dios va a proveer. ¿Cuándo? Cuando busques reino. Cuando este siervo le empezó a decir a esta mujer y le dice, mira, tú haz lo que habías planificado, tú haz conforme a tu sabiduría, a tu conocimiento. Tú querías agarrar el aceite, tú querías agarrar la harina, hacer ese pan, pues haz lo que quieras. Eso es lo que tenías para hacer hoy, mujer, hazlo, pero primero saca una porción para mí. Y algunas personas pueden decir, bueno, ¿qué es sacar una porción para el profeta? ¿Es ir y darle al siervo de Dios, darle a un pastor, darle a una iglesia? Bueno, a veces sí, si es ese tu sentir, No es que venga alguien y te diga, bueno, me tenés que dar el auto, me tenés que dar la casa y después Dios te va a dar y te va a multiplicar. Ojo, no se deje engañar, Estamos viviendo un tiempo de engaño. Por eso Colosenses dice, ojo, no se metan también en los rudimentos, en engaños de mucha gente que con palabrería empieza a decir, bueno, ¿querés ver la bendición? Tenés que pactar, tenés que darme tanto para
que Dios actúe. No, 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 no. Usted créale al Espíritu Santo. ¿Qué dijo este profeta de Dios? Dijo, primero me vas a hacer una pequeña torta y me la vas a traer para mí. Lo primero nos habla de primicia. En ese momento de escasez, lo primero es confiar en Dios. Lo primero es decirle, mi Dios pues suplirá. ¿Por qué? Porque Dios no desampara a nadie. Damos gracias al Señor Jesús. Amén. Ahí es donde está la palabra más buscad que leímos anteriormente. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como decía Sara allí en el versículo 13, ante la escasez, el profeta le decía en primer lugar que no tuviera miedo. Y segunda cosa, nos habla de no que a veces ante la escasez, ante algo difícil, nos podemos quedar paralizados. Nos hablaba de movimiento, de seguir en movilidad, como decía Sara, de seguir los planes, de seguir juntando leña para hacer ese pan con esa masa y ese aceite. Pero está esa palabra que dice pero, primero darle al profeta, llevándolo a nuestras vidas, pero primero ocupémonos del reino de Dios y su justicia. Pero en primer lugar está Cristo, a pesar de la situación difícil que podamos estar pasando, a pesar de que sea una escasez, como esta mujer tenía, que ya era lo último que iban a comer y se iban a dejar morir, por más grande que sea esa situación, en la dificultad, lo primero que tenemos que hacer entonces es no tener miedo, seguir el movimiento, no paralizarnos, pero poner al reino de Dios y su justicia en primer lugar en nuestras vidas. Porque si seguimos leyendo después, allí en el 14 dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra. Aquí lo que está hablando es de la bendición. Si ella era obediente a lo que le estaba mandando el profeta, iba a venir la bendición, y era de que no le iba a faltar. Y así es en nuestras vidas, Sara. Nosotros, frente a esto, entonces, es ser obediente a lo que la palabra de Dios nos manda. No tener miedo, no paralizarnos, seguir en movimiento, como vos decías, los planes que teníamos en las manos de Dios, no con nuestra fuerza, sino esos planes en las manos de Dios nos iban a darnos una bendición para nuestra vida. Y yo pensaba, lo poco que tengamos allí en nuestra casa, como esta viuda, ponerlo en las manos del Señor. Y el Señor hará grandes cosas y nos va a sorprender. Y me trae a memoria en la palabra de Dios la historia de David y también de Sansón, que con una simple quijada de repente de mula o de un animal que allí había en el campo, de algo que era insignificante, porque a veces, ¿qué valor puede tener una quijada de un animal muerto? Ninguno. Pero en las manos de Sansón era poderosa. Dice que derribó un montón de filisteos. David también se enfrentaba a los animales del campo. Y también David, vemos la historia cuando David con las 5 piedras que tenía allí en su bolsillo, derribó al gigante. Entonces a veces nosotros podemos decir, estoy en este problema, estoy en esta situación, pero en realidad no tengo nada. Pero con lo poco que tengamos, con las pocas piedritas que tenía David, mire lo grande que hizo, derribó al gigante. Y así también nosotros en nuestra vida, a través de esta palabra, a través de ser obedientes, ¿verdad? De no tener temor, de lo poco que tengamos, ponerlo en las manos de Dios, y de seguro, si nosotros apostamos y ponemos en primer lugar a Dios en esta situación,
vamos a tener una gran bendición y vamos a sorprendernos hasta nosotros mismos. Esta viuda se sorprendió porque seguía lo contrario, ¿verdad? Lo habitual es de que de una tinaja cuando se saca algo se termina, pero vemos en esta historia que era al contrario, cuanto ella más sacaba, aquella tinaja se volvía a llenar y volvía a dar. Esas son las maravillas y lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Es verdad, damos gracias al Señor Jesús. Me gusta que recién hablaste algunas cosas, yo voy a hacer algunos puntitos, ¿no? En el tema de la escasez. Tal vez tú no estás pasando una escasez, pero tal vez tú conozcas a alguien que está en escasez. ¿Qué hacer en el tema? ¿Cómo ir resumiendo, no? ¿Qué hacer cuando uno está en escasez? Y bueno, primeramente, no tener miedo. Fue lo primero que le dijo el profeta. Obedecer, ¿verdad? Nos estás hablando también, la hermana Carmen nos estaba diciendo lo importante que es obedecer a la voz de Dios. Buscar reino. Primero buscar el reino de Dios, ¿no? Como le indicó el profeta. Vas a tener que buscar el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios, no tenés que tener miedo. Si no, no lo vas a poder encontrar. Tenés que tener fe, tenés que creer que ese Dios puede con tu problema, puede con esa escasez. Y otra cosa, ¿no? En el 14 nos habla que Dios le dijo, ya había hablado Dios y le había dado la orden y le había dicho, no va a escasear, pero para que vos escuches la voz, primero tenés que no tener miedo, tenés que obedecer y tenés que buscar el reino. Porque si vos tenés miedo, en el mismo temor, no vas a escuchar la voz de Dios. Si vos no obedecés, ¿para qué vas a escucharla? O sea, directamente Dios no le va a hablar a alguien que no esté dispuesto a obedecerle. Fíjese en lo que le pasó a Jonás. Él no le quiso obedecer y bueno, ¿cómo terminó? Haciendo lo que tenía que hacer. O sea, para que vos escuches la voz de Dios y empieces a creer en esa manifestación poderosa que Él va a hacer, en esa gran prueba que te está tocando pasar, vos tenés que buscar reino. Cuando vos buscas reino, cuando vos estás dispuesto a hacer lo primero para Dios, como le indicó Elías, ahí empieza Dios a mover de tal manera que esa harina no se va a escasear, que ese aceite se va a multiplicar. ¿Pero por qué? Porque ella obedeció. ¿Por qué? Porque ese varón le dio la palabra y ella la creyó. Ella tomó esa palabra. Ella dijo, bueno, voy a seguir haciendo mis quehaceres, pero voy a poner a prueba esta palabra. Mis queridos y amados, escucha, se nos está terminando el programa de las hormigas. Quiero tener un tiempo también de oración. Yo sé que hay mucha gente que me ha pedido la oración porque sé que hay mucha gente que está en momentos de escasez. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, para algunos tiempos peligrosos, los últimos tiempos, podríamos decir, en algunos, podemos decir por la Biblia, ¿no? Que estamos viviendo los últimos tiempos. Y en este tiempo no nos pueden asombrar ciertas cosas. Va a golpear el hambre, va a golpear la escasez, pero nosotros tenemos que estar confiados. De repente capaz que vos sos pastor, de repente capaz que vos ya hace años que estás en la iglesia, y en este tiempo te ha tocado de repente pasar este capítulo de escasez, pues no tengas miedo. Escucha a tu Dios, obedece a tu Dios y busca el reino. Porque vos buscando el reino de Dios vas a asegurar no solamente para ti, sino para tu casa, para toda tu casa, esa gran bendición, esa gran multiplicación. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por estos oyentes, Padre Santo, que han escuchado esta palabra, Señor. Señor, seas tú, Señor amado, bendiciéndola, Padre, llevando esta palabra a todos los que tú quieras y a cada corazón que necesite esta palabra, Señor. Alimentalos, Padre Santo, en este tiempo.
tiempo, Padre, en un tiempo de repente que capaz que ellos están desesperados, de repente, Señor, vienen esas cuentas, esas facturas que pagar y saben exactamente que no tienen, Padre, y es un tiempo difícil para ellos. Te decimos y te animamos esta palabra, busca el reino, empieza a darle a Dios ese primer lugar. Capaz que en este tiempo es bueno que tú le empieces a decir, Señor, cambia mi vida, yo quiero agradarte, quiero bendecirte, lléname de tu Espíritu Santo para que seas tú, Señor, en mi vida, cómo caminar, cómo actuar. De repente capaz que una palabra que tú digas, de repente se me ocurre capaz que tú tengas que, no debas el arriendo, el alquiler y una palabra que tú digas y capaz que esa palabra puede cambiarlo todo. Hay mucha gente, Señor amado, que necesita trabajo, súplele, Padre. Hay mucha gente, Padre Santo, que en este tiempo se han quedado sin trabajo. Mira lo que tienes en casa, mujer. Mira lo que tienes en casa, varón. Dios te ha dado inteligencia, conocimiento. Empieza a producir cosas en tu casa. Dios mismo te va a bendecir. Hay gente, Señor amado, que está enferma. Que hay gente que está, Señor amado, que está en escasez no solamente de lo económico, sino en escasez de amor, en escasez que están solos, se ven solos. Algunas veces hasta tienen familia, pero esas familias para ellos es como si fuese una carga, no si fuese una bendición. Ayúdalo, Señor amado, a esta gente, Señor amado. Cámbiale, Señor, ese hogar, Padre Santo. Señor, haz que ellos puedan hacerte la prueba, que ellos busquen el reino y empiecen a decir, Señor, que en este día, Señor, no discutamos en mi familia, que tengamos un día en paz, que no nos agredamos, que no nos gritemos, que podamos estar disfrutando de esa paz que solo tú lo das. Busca el reino, mi querida alma, y Dios se glorificará. Damos gloria al Señor Jesús. Se nos terminó el tiempo en el programa de las hormigas, pero volveremos la próxima semana. Bye. Y así ha finalizado su programa, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.